Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día sábado 13 de abril del 2024. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 7. Vamos a ver qué nos dice la lectura. Dice que en aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de la lengua hebrea porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12 apóstoles, convocando a la asamblea con discípulos, dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, vamos a escoger a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y les encargaremos esa tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmelas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos le impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén y se multiplicaba el número de los discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio es de Juan, capítulo 6, del 16 al 21. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya de noche, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba increpando. Había remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se espantaron. Pero el Señor les dijo: soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde ellos iban. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vemos aquí dos momentos. El momento en que los Hechos de los Apóstoles nos está mencionando que eligen a 7 ayudantes de los apóstoles, de los discípulos. Recuerden que pues ya eran otra vez 12. Judas Iscariote se había tratado de ahorcar, murió en el intento, pero eligieron a Matías y ya eran 12 los apóstoles. Y, y bueno, pues la gente se estaba quejando que porque no ayudaban a las viudas de los griegos y nada más estaban ayudando a las viudas de los hebreos. Qué curioso, ¿verdad? Parecía eso como discriminación. Acuérdense que las viudas pues se quedaban solas, ya no tenían quien no las mantuviera. No es como ahora, ¿no? Que todas las mujeres se ponen a trabajar y ¿no? Ya les tienen oportunidad de trabajar, de ganar su dinero, de mantenerse, y ya les hacen caracolitos a los hombres, ¿verdad? Ya dicen: ¿qué? Yo no necesito de ningún hombre para sobrevivir, ¿no? Qué bueno, qué bueno que ya son gente provechosa, mujeres provechosas, y que por ellas solas pueden salir adelante. No necesitan de pantalones de viejos para poder salir. Anteriormente pues era distinto. Las mujeres tenían que soportar a los desgraciados viejos borrachos, mujeriegos, golpeadores, viciosos, panzones, chaparros, bigotones, prietos, feos. Pues como tenían dinero, pues se tenían que aguantar las mujeres y tenían que ser mantenidas por ellos, ¿no? Pero hoy en día, gracias a Dios, ya pueden ellas elegir, ¿sí? Casarse o no casarse, tener viejo o no tener viejo, tener hijos o no tener hijos, vivir en compañía o no. Ah, qué bueno, ¿no? Sí, oigan, pues es que, pues en aquel entonces las mujeres viudas, pues pobres, sufrían. Y con esto de que pues los apóstoles, este, recibían dinero de la gente para poder ayudar a otra gente, ¿se dan cuenta de lo que hacían los apóstoles? Hoy ya parece que nuestros sacerdotes, no quiero hablar mal de ellos, pero ya parece que nuestros sacerdotes van a recibir dinero y van a ayudar a los pobres. Andan viajando a Jerusalén, sí, disfrutando la vida allá en Jerusalén, visitando Tierra Santa. Ah, pero es todo para mandarnos fotos y videos, ¿eh? No crean que lo hacen para disfrutar, no. Es una forma de evangelizarnos. Ya saben que pues recibimos sus fotos y sus videos de los viajes que hacen, ¿sí? Invitándonos que cuando tengas tu dinero pues hagas lo mismo, ¿eh? Bueno, es otro asunto. Pero en aquel entonces la primera iglesia, la iglesia de los apóstoles, pues ayudaban a mucha gente, en este caso a las viudas. Y las viudas de los griegos estaban quejando, dicen: oye,
Vamos a retomar la lectura, ¿no? Para seguir el chisme. No, no, ¿cuál chisme? Digo, la información. Perdón, ya se me está saliendo. En aquellos días al crecer, a ver, es Hechos de los Apóstoles capítulo 6 del 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, sí, porque veo ya mucha gente discípulos de Cristo, no nada más los apóstoles. Había muchos discípulos griegos y se estaban quejando con los discípulos de habla hebrea. Les decían, oye, pues hay muchas viudas en Grecia o acá griegas que pues no tienen quien las mantenga y hay que ayudarlas económicamente y físicamente, casa, vestir, sustento, ¿no? Entonces los 12, o sea, los apóstoles, se convocaron una asamblea y dicen, a ver, vamos a platicar, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo podemos solucionar este problema, ¿no? Primero los pobres. Sí, ¿no? Luego dijeron, pues vamos a sacar unas tarjetas de bienestar. No, todavía no existía eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ayudarles, ¿no? Vamos a darles bolsas y cachuchas y tejas para que voten por nosotros. No, todavía no existía eso. Sí, todavía esas cosas, ¿no? Tenían que darles casa, vestir y sustento a las pobres viudas. Y si tenían hijos, peor. Imagínense niños chiquitos, ay, chiquitos, ay, pues inventen. ¿Eh? Entonces, los 12 discípulos, los apóstoles, dijeron, bueno, dice, ¿no nos parece bien descuidar nosotros la palabra del Evangelio y la oración para dedicarnos a ayudar a la gente y repartirles los víveres y los bienes? Vamos a convocar, dice aquí, la propuesta les pareció bien a todos y dijeron, vamos a elegir a 7 que se dediquen a eso. Como quien dice 7 diáconos. Hoy les decimos así, diáconos, ¿no? Que se dediquen a ayudar a la gente, a hacer la caridad, ¿no? Y aquí nos menciona de los siete personajes, fíjense, uno que se llamaba Esteban, otro Felipe, fíjense, Felipe, ya lo iban a confundir con Felipe el apóstol. No, pues, Felipe, Prócoro, ay, ese nombre Prócoro, sí. Nicanor, Timón, sí, no, no es el timón del barco Titanic, no, así se llamaba Timón, disculpen, pues son nombres, ¿no? Parmelas, o Parmenas, dice aquí, Parmenas, otro nombre, ¿no? Y Nicolás, ese de Nicolás sí es muy común, ¿no? De cariño le dice uno Nick. ¿Qué pasó, Nick? ¿Eh? ¿Qué pasó, Nicole? Bueno, si es mujer, ¿no? Bueno, dice aquí que se los presentaron a los apóstoles, a esos discípulos, los escogieron, ¿sí? Y se los llevaron a los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, les pusieron las manos. Dijeron, va, pues está bien, somos buenas personas. Pero en ningún momento dijeron que eran solteros, ¿eh? Ah, sí. Porque Jesús nunca dijo, a ver, van a ser mis discípulos, tienen que ser solteros. Van a ser mis apóstoles, tienen que ser solteros. Nada de andar con viejas. Nada de tener novia, esposa, pareja o querida o amiga con derechos. Nada. No, Jesús nunca dijo eso, hermanos. Ah, pero ya saben que la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia católica, impuso eso, ¿no? Tienen que ser solteros, célibes. Porque la ley es del celibato. Ay, celibato. Y si toman el silbato y ellos silban. Sí, celibato. Silban cuando quieren con su silbato. Sí, ¿no? Para llamar a misa, yo creo, ¿no? Ya no usan campanas, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. Pues es una imposición, eso es una ley, es una regla que puso nuestra iglesia católica. La verdad yo estoy en contra, ¿eh? Discúlpenme, hermanos, yo soy católico, pero estoy en contra de muchas cosas. Y sé que me van a detestar mis hermanos católicos y más los presbíteros, porque hay muchos que me conocen. Muchos no me conocen, así yo ni te conozco, hijo. Está bien, qué bueno. Que ¿Me quieres conocer? Pues órale, nos conocemos, sí, no, pues sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso de que sean célibes, ¿eh? Porque tiene que tener su... Miren, anteriormente sí estaban casados y tenían, hace de más de 1000 años, ¿no? Sí estaban casados, pero el problema era que también dejaban a las mujeres, cuando se morían dejaban a las mujeres y con hijos chiquitos. Y nadie tenía cómo mantener a esas mujeres, ni modo que iban a recibir pensión de la iglesia, ¿verdad? No existía eso antes. Por eso dijeron, no, que sean célibes, que sean... Pero fíjense todo lo que ha provocado que un sacerdote no se realice como ser humano normal. Todas las cosas que se han provocado, ¿eh? No las voy a mencionar porque no es el caso, pero nada más para que se pongan ustedes a pensar. Por eso digo yo que estoy en contra. Ese es mi punto de vista. Yo no tengo la razón, ¿eh? Acuérdense que la razón la tienen ustedes. Yo nada más estoy diciendo lo que yo lo siento y yo que yo quisiera que fueran las cosas diferentes, pero bueno. Escogieron a 7 fulanos, ya los vimos aquí sus nombres. Les impusieron las manos los apóstoles, como quien dice, les dan la bendición de nuestro Padre Dios. Y nos sigue diciendo la lectura de los Hechos de los Apóstoles que la palabra de Dios iba creciendo
y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. ¿Sacerdotes? ¿De qué iglesia? Pues de los judíos, sí. Ya habían aceptado la fe y la doctrina de Cristo. Fíjense, se estaban convirtiendo. Hago una pausa porque quiero decirles a ustedes que en la época de Constantino se presume mucho que Constantino, ay, se convirtió el Constantino, ¿no? Hasta se bautizó. Ay, creyó en el Evangelio. Sí, como en sus cuernos. Ese cuate lo que hizo es que dijo que ya no podía seguir persiguiendo a los cristianos por unos motivos. Primero, porque ya muchos en Roma eran cristianos y ya no seguían la mitología romana. Ya estaban aceptando a Cristo. A escondidas, lógico, ¿verdad? Otra era de que pues ya eran muchos los cristianos por todas partes, ¿no? Y estarlos persiguiendo, mandaban soldados a perseguir a los cristianos y se hacían mensos los soldados. No, no encontramos a nadie. ¿Cómo? No, pues estaba lleno ahí ese lugar. Llegamos y pues no, pues eran cristianos. ¿Cómo iban a matar a sus propios compañeros cristianos aunque fueran de otro país? Entonces Roma, pues Constantino en aquel entonces dijo, no, ya, ahí muere, ¿no? Me uno al enemigo, que eran los cristianos, y por eso salió con esa payasada de que ya se bautizó y creyó él en el Evangelio, ¿no? O sea, a mí mis timbres, ¿no? Y ya hizo que se reunieran los teólogos de aquel entonces, gente estudiada de la palabra de Dios, para que se formara el Nuevo Testamento, ¿no? Sí, la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia católica. Acuérdense que la iglesia se dice católica porque es universal, es para todos. Sí, la palabra católico quiere decir eso, para todos, universal, es para todos. Bueno, y ya se formaron los libros. Pero bueno, les digo esto porque pues, sí se me hace así como que en aquel entonces se dan cuenta cómo aquí nos menciona la palabra de Dios que ya se estaba multiplicando mucho el número de los discípulos que seguían y hasta muchos sacerdotes judíos se estaban convirtiendo en el Evangelio. Fíjense. ¿Qué dice en el Evangelio de Juan 6? Vamos a ver qué dice en el Evangelio de Juan 6. Del 16 al 21, ya lo escuchamos, dice que se estaba haciendo de noche y los discípulos de Jesús, o sea, los apóstoles, se fueron a pescar. Esto ya pasó cuando Jesucristo ya había resucitado, se les estaba apareciendo. Ellos seguían en su onda, ¿no? Somos pescadores, vamos a ponernos a trabajar, vamos a seguir pescando. ¿Quién serán los pescadores? A ver, vamos a acordarnos. Simón Pedro, su hermano Andrés, Santiago el Mayor y Juan, los hijos del señor Zebedeo, ¿sí? Y pues, posiblemente otros dos amiguitos, ¿no? Felipe y Natanael, ¿no? Que le decían vulgarmente Bartolomé, ¿sí? Eran pescadores, pues ahí andaban, ¿no? Acuérdense que vivían en Cafarnaún, en Corazín y en Bethsaida, de por allá, ¿no? Natanael era de Cana de Galilea y había nacido, ¿no? Pero pues andaba viviendo por ahí por Bethsaida, ¿no? No sé su dirección, pues, si no se las daba para que lo fueran a visitar, pero pues ya saben que ahorita los inventos es de que ya inventaron, que ya encontraron muchas cosas allá en Jerusalén para que pues vayas y visites Jerusalén y gastes tu dinero y aguas, ¿no? Porque los judíos no te quieren si eres cristiano y a lo mejor te hacen muecas y si no te hacen muecas te escupen y si no te escupen los judíos te dan tus guamas y está prohibido que te pongas a hablar de Dios, de Cristo en Jerusalén, ¿no? Te arrestan y te meten a la cárcel, ¿no? Pero ahí andas de caliente, ¿no? Y ahí quieres ir a Jerusalén a visitar Tierra Santa y aguas, hermano, sí, sí, no, ten cuidado, no vayas solo, ¿no? Acompáñate del Padre José de Jesús Aguilar Valdés, cada rato anda yendo, sí, para que él te diga por dónde caminar, ¿verdad? Sí. Para eso va él, para darnos ejemplo y para que podamos nosotros saber qué hacer, ¿eh? Sí, para eso son las limosnas que le damos, porque pues, él nunca ha trabajado así como en una empresa como para ganar dinero para irse a pasear, ¿no? Él va ahí a visitar esos lugares para traernos la información, hermanos. No piensen mal. Ajá. Bueno, perdón, ella se me salió otra. Ay, de veras, que hijo de Dios. Bueno, entonces vamos a seguir con la lectura, ¿no? Dice aquí que ya está oscureciendo los discípulos de Jesús, ¿sí? Los apóstoles se fueron otra vez a pescar y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Les digo, pues vivían ahí en Cafarnaún, ¿no? Los otros 6 apóstoles que no eran pescadores, pues han de ir a su casa, ¿no? Pues a ver a su esposa, a sus hijos, ¿no? No sé, a sus familiares, ¿no? Imagínense, Tomás, 3 años andaba con Jesucristo y llegó a su casa y su esposa le dijo, oye, Tomás, ¿dónde andabas? Tengo 3 años de no verte, ya tengo un hijo de un año y no ni lo conoces. ¿Qué onda, no? Ay, no, sí, esas películas son las Rosas de Guadalupe de aquel entonces, ¿no? Bueno, esos otros 6 apóstoles pues no estaban. ¿Quiénes eran los otros 6 apóstoles? Ya les mencioné a Simón Pedro, a Andrés, pescadores, Santiago Mayor y Juan,
los hijos del señor Zebedeo, los que les decían los hijos del trueno, a Natanael, que le decían Bartolomé, que era de Caná de Galilea, y a Felipe, ¿no? Bueno, vivían en Bethsaida, bueno. Los otros 6 discípulos, pues tenemos a Tomás, que ese era su apodo, pero su nombre era Judas Tomás, ¿verdad? Tenemos a Santiago el menor y Judas al mal llamado el valiente, que le dicen Tadeo, ¿no? Que eran primos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tenemos a Simón el celote, no que era celos, sino que era una agrupación que estaba conformada de pura gente rebelde que en contra de Roma, ¿sí? Y tenemos a Mateo, que no era su nombre, era Leví, y tenemos a Judas Iscariote, que no era su apellido, sino vivía en Iscariot. Y acuérdense que todos eran de Galilea, menos Judas Iscariote, él vivía o nació en Judea, en donde nació nuestro Señor Jesucristo, en Belén de Judea, y por ahí era Judas, a lo mejor hasta era su paisano, su pariente. Pero eso se los voy a dejar con signo de interrogación. Pues ya todos habían ido a su casa, ya se había acabado el negocio, 3 años andando con Jesucristo, ya lo habían matado, ya había resucitado, pues sí, mucho gusto, muy caliente la cosa, y cada quien se va a sus negocios, ¿no? Sí, a su cafetería, ¿no? A su empresa, no sé. Bueno, era ya de noche, dice la Sagrada Escritura aquí, y todavía Jesús no les había alcanzado. Quiero darles a entender a ustedes, hermanos, que tanto cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en vida, no siempre pernoctaban los discípulos con Jesucristo, ¿eh? Se iban a su casa, ¿sí? No estaban las 24 horas con Jesucristo, hermanos. En ocasiones sí, a lo mejor los fines de semana, ¿no? La borrachera, ya saben, ¿no? Viernes, sábado y domingo, ¿no? ¿Dónde andabas, viejo? No, pues andaba con Jesucristo. Ay, andas con Jesucristo. Mira cómo vienes, todo sucio, sin bañarte, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es de que no andaban las 24 horas continuas con nuestro Señor Jesucristo. Iban a ver a sus familiares. Y lo estamos denotando aquí, porque ya después de resucitar a nuestro Señor Jesucristo, pues ellos se fueron a hacer sus quehaceres. Fíjense, ¿eh? Pedro había dejado sus lanchitas, pero tenía sus empleados y le seguían produciendo pesca. ¿Eh? ¿A poco creen que andaban? ¿No? Miren, dice la escritura que Bernabé, un discípulo que se convirtió también al cristianismo, Bernabé, que era primo de Marcos. ¿Sí saben quién era Marcos? Juan Marcos, el del Evangelio, ¿verdad? Sí, era un chamaco en aquel entonces, ¿verdad? Su primo era Bernabé. Pues, ¿qué cree que Bernabé tenía dinero? Pues no vendió su terreno, su casa, y todo el dinero se lo dio a los apóstoles para que hicieran el bien a los demás. ¿Cómo ven? No, yo parece que voy a estar vendiendo mi departamento, un cuchitril que tengo ahí. No me da ni 50 pesos, voy a andarlo vendiendo para dárselo al padrecito, para que se compre sus calzones. No, mejor sigo con mi departamento. Bueno, eso es distinto, ¿verdad? Pues en aquel entonces Bernabé sí hizo eso. Bueno, les digo esto para que se den cuenta que cada quien estaba haciendo su vida normal y no, ya todo iba a cambiar, hermanos. Los apóstoles ya se tenían que dedicar al apostolado. Un apóstol es enviado. Ya se tenían que dedicar a llevar la palabra a los demás. La doctrina de Cristo. Bueno, dice aquí la lectura que ya era de noche. Jesús no los había alcanzado, pues no andaba con ellos siempre. Después de resucitado, sopló un viento fuerte y el lago se iba increpando. Acuérdense que el mar de Galilea se le dice mar, pero es un lago de Galilea, ¿eh? No es agua salada. Ahora cuando vayan, agarran tanta agua y la toman y se van a dar cuenta que no es salada. Imagínense si pasó ahí uno que anda renovando su bautismo y se echó una orinadita y tú agarras el agua ahí para probarla que no es salada. Ay, qué horror, qué asco. Bueno, es otro asunto, ¿no? Sí, no, porque si la gente va al río, allá al río Jordán o al mar, y ay, no, pues aquí en el río Jordán, donde fue bautizado Jesucristo, donde bautizó Juan el Bautista, ay, voy a renovar mi bautismo. Ay, se van a renovar. Ay, no, sí, sí, ¿cómo es que es? ¿Qué es coche? Voy a cambiar de coche. Pero bueno, ya saben, ¿no? Nuestras tradiciones, costumbres que nuestros padrecitos nos inventan, ¿no? Pero bueno, lo mismo en el mar de Galilea, ¿no? Ay, le voy a llevar una botella del mar de Galilea a mi abuelita, ahora que regrese a México, ¿verdad? Para que la tenga ahí. ¿Y para qué le va a servir a la abuelita una botella de agua de mar de Galilea? Bueno, es otro asunto. Bueno, estaba ya el lago, estaba muy, aquí dice encrespándose. Bueno, dice, habían remado unos 25 o 30 estadios. O sea, esa es la medida, ¿no? No son estadios aztecas, no. Son como metros o kilómetros, ¿no? Bueno, habían 25, 30. Cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron. Pues, ¿quién puede caminar sobre? Pues, te hundes. A ver,
Jesucristo había resucitado en cuerpo y alma. Y su cuerpo lo hacía como él quería. Porque comía y el cuerpo recibía el alimento. El cuerpo no pesaba. Sí saben, ¿no? La gravedad 9.8. La gravedad te hundes. No puedes caminar sobre el agua. El único que ha caminado sobre el agua es Jesucristo. Bueno, hoy en día ya saben que hay magos, ¿no? Que hacen trucos para que vean que están caminando sobre el agua, ¿no? Y hay técnicas y aparatos científicos y tecnológicos que te ayudan a que camines sobre el agua, ¿no? Sí, es hoy en día. Bueno, se asustaron los discípulos, pues lógico, nadie había podido caminar sobre el agua. Todo eso tiene un significado, ahorita se los voy a dar. Sí, no tiene un mensaje teológico, hermanos. Ustedes, ay, qué bonito, ¿no? Y si caminó Jesús sobre el agua. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya se dieron cuenta de qué quiere decir? Ahorita se los digo, no se preocupen. Y termina la lectura diciendo, soy yo, no tengan miedo, dice Jesucristo, soy yo. Ah, bueno, eres tú. Pues sí, pero estás caminando sobre el agua. No inventes, eso nadie lo puede hacer. Bueno, decían que querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio donde iban. Y ya no pudieron subir a Jesucristo en la barca. Punto número 1, hermanos. Jesucristo se les aparece a los discípulos, a los apóstoles, en la barca es la iglesia, o sea, somos nosotros. Hermanos apóstoles, hermanos preparados durante 3 años tomando curso intensivo de la doctrina cristiana, lo que deben de hacer es ponerse a trabajar y no seguir en los trabajos mundanos, terrenales y materiales que siempre han tenido. Yo los escogí ya para hacer la nueva asamblea, la nueva iglesia, y no para que anden haciendo las mismas cosas que hacían siempre. Y Jesús se les aparece y lo ven caminar sobre él como diciendo, eso es lo que deben de ustedes hacer, caminar, ¿sí?, sobre la inmensidad del agua. Yo les dije, los haré pescadores de hombres, y como que siguen pescando peces, ¿verdad? Como que andan medio mal. ¿Se dan cuenta del significado que tiene eso? De que el Señor caminando sobre el agua les está diciendo, ustedes deben de caminar sobre el agua, ser pescadores de hombres, no de peces. ¿Sí? Y no hay que temerle al Señor cuando el Señor se nos revela, cuando el Señor nos hace algo fuera de lo normal para nosotros. ¿Sí? Por eso les dice, no teman, soy yo. ¿Sí? Y bueno, aquí nos damos cuenta de que los discípulos, los apóstoles, pues querían seguir con una vida normal, ¿no? Ya era demasiado tarde. Tenían que seguir la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo, y tenían que ponerse a trabajar en Cristo, ¿sí?, para bien de los demás. Querían recogerlo a bordo de la barca, pero pronto llegaron a tierra. Jesús no se sube a la iglesia, no se sube a la barca, si no estás haciendo lo que te corresponde. Si estás con Cristo, entonces el Señor está contigo. ¿Sí? Si tú te alejas, Él sigue ahí, pero tú te alejas. ¿Sí? Dios siempre está con nosotros, Dios no se va de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos del Señor. ¿Sí? Y bueno, ese es un mensaje que se los dejo yo a ustedes, como el mensaje de los Hechos de los Apóstoles, en donde muy claramente el Señor nos dice, todos tenemos diferentes dones. Hay gente que se pone a ayudar a hacer la caridad, obras de caridad corporales, pero hay gente que se dedica a hacer obras de caridad espirituales. Todos tenemos un don, o tenemos varios dones a los que nos debemos de dedicar para el servicio de los demás, hermanos. ¿Sí? Y a lo mejor ustedes dicen, yo no soy bueno para cuidar enfermos. Bueno, yo no soy bueno para visitar a los huérfanos. Está bien. No, yo no soy bueno para educar a la gente. No, yo no tengo cabeza para... bueno, sí. No, yo no soy bueno para darle casa a alguien. No tengo ni casa yo. No, yo no soy bueno para darle de comer a la gente. No, ni sé cocinar. No soy bueno para darle consejo a la gente. Yo necesito que mejor me aconsejen. Yo lo único bueno que soy es que soy bueno para hacer oración. Pues haz oración entonces. Por el prójimo, ¿qué? ¿A poco?
Agüigüi. Algo podemos hacer de bien para los demás, hermanos, ¿eh? Así que no le salgas con que yo no soy bueno para nada, ¿sí? Porque el Señor te va a pedir cuentas, te va a decir, ¿qué hiciste de bueno, hermano? ¿Eh? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles fueron tus obras que hiciste? No, pues yo la verdad es que pues mejor preferí no hacer nada porque ¿qué tal si hago algo y lo hago mal y te enojas y me condenas? No, siervo malo, quítenle el talento y dénselo a que sí lo duplicó y lo triplicó. ¿Eh? Si tenemos el Espíritu Santo es para ponernos a trabajar, hermanos, ¿eh? Acuérdate que somos templos vivos del Espíritu Santo después del año 33, después de 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo llegó para toda la humanidad, para todos, estés o no estés bautizado y confirmado. Si crees en Cristo, entonces el Espíritu del Señor está contigo. Si no crees en Cristo, pues el Espíritu del Señor no te va a ayudar porque no estás con Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente. ¿Eh? Bueno, espero que esto te sirva. Que Dios te bendiga.